práctica para el crecimiento de su ministerio y también para el desarrollo intelectual. Y los quiero felicitar, que sigan así, con ese mismo entusiasmo, con esa misma deseo de seguir adelante, invitando a otros para que participen y reciban de las bendiciones del crecimiento y el conocimiento de la palabra de Dios, porque en este instituto, en esta fundación, lo que se está afianzando es el conocimiento de la palabra de Dios. Y hoy la invitación es para que no falten a las clases, para que cada día estén más activos, más preparados en el conocimiento de la verdad de la escritura, porque es lo que Dios en este tiempo nos está pidiendo, que volvamos a los tiempos en los que inició la escritura, en los que inició el evangelio de Dios, que es a tener una comunión profunda con Dios, estar comprometidos con Dios y conociendo más de la palabra de Dios. Entonces esa es la invitación especial. Hoy damos la bienvenida a nuestros amados maestros y en especial saludo a mi hermano y pastor y maestro Bermúdez, que es quien nos va a dar hoy la enseñanza de ministerio. ¿Cuál es? Ahí se me escapó, sí, de ministerio práctico, que es la clase de hoy. Entonces, sean todos bienvenidos. Los dejo con el pastor Alexander. Muchas gracias, Dios les bendiga. Me alegra muchísimo verlos ahí conectados, dispuestos. Muchas gracias, bendiciones. Amén, amén, amén. Pastora Luz Marina, buenas noches, Dios la bendiga. Dios los bendiga a todos mis amados alumnos. Voy a tratar de tener el celular lo más cerca y necesito que me confirmen si tengo buen audio, porque en una clase pasada en otro seminario no tenía buen audio con este celular. Necesito que me confirmen, por favor. ¿Estamos bien? ¿Audio? ¿Me escuchan bien? Hermana Edith, Yarledis, Arquímedes, por favor, ¿me confirman si tengo buen audio? Sí, en este momento sí. Sí, señor. Perfecto, bueno. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Dios los bendiga. Permítanme un momento. Okay. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias a Dios podemos iniciar nuevamente con las clases este año. Es una bendición para nosotros. Es una bendición para nosotros los maestros poder iniciar nuevamente clases y pues para mí poder iniciar en el mes de febrero es una bendición muy grande. Entonces que Dios me los bendiga mucho. Bueno, vamos a dar inicio, aunque faltan varios alumnos, ¿no? Todavía faltan varios, pero pues por respeto a ustedes que están acá juiciositos, entonces vamos a iniciar. Muy bien, ay, perdón. Listo, muy bien. Entonces, antes de iniciar, vamos a hacer una oración, por favor, pidiéndole al Señor que se glorifique, que tome el control de este tiempo. Sabemos que vamos hasta las 11:30 de la noche, ¿cierto? No, mentiras. Tenemos nuestras 2 horas de estudio hasta las 9, entonces con la ayuda del Señor hagamos lo posible para que este tiempo sea lo más sustancioso posible y aprendamos mucho. Muy bien, me imagino que los alumnos que no pueden estar debe ser por motivos familiares o de trabajo y demás, pero ahí queda nuestro hermano Arquímedes grabando la clase bien chévere. Muy bien, pero igual para los que estamos acá, a comentarles que en este nuevo año vamos a tener unas materias muy interesantes
Y yo digo que estas materias con las que vamos a comenzar este año nos van a abrir mucho el panorama acerca del servicio al Señor, acerca del ministerio. Nos van a ayudar muchísimo, por lo menos el pastor y apóstol Francisco, él nos va a ayudar con ministerio quíntuple y yo voy a estar enfocado en ministerio pastoral. ¿Y por qué le dimos ese enfoque? Antes de que oremos, quiero hacer como esta primera introducción, porque le dimos este enfoque y me parece importante aclararlo. Y es que finalmente las personas en la iglesia, con la persona que más tienen contacto es con el pastor. De todos los ministerios, con el que más tienen contacto es con el pastor. Eh, claro que el apóstol juega un papel muy importante dentro del servicio al Señor, claro que el profeta, claro que el evangelista, claro que el maestro, pero cada uno tiene sus roles dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo. Pero a mi parecer, el pastor es el que más o sea, el que más continuidad tiene en cercanía con la gente, puesto que el evangelista pues está para venir, predicar, ganar almas, enfocar a la iglesia a que gane almas también, entrenarla, pero su ministerio no se desarrolla de manera continua. Lo mismo el profeta, a menos que el pastor sea profeta, ¿no? Ahí sí ya están muy arraigados. Eh, lo mismo el maestro, él cumple su labor y no porque sea menos importante, pero cumple su labor de estar escudriñando y estar enseñando, pero no tiene esa continuidad. Y ahora, algo que tiene el pastor es que es el que continuamente está cuidando y protegiendo. Grabes esas dos palabras de una vez, ¿listo? El pastor está cuidando, perdón, está cuidando y alimentando, porque cuidar es sinónimo de proteger. Entonces está protegiendo y está alimentando las ovejas de manera continua, porque ese es el trabajo del pastor. Entonces por eso hay que darles amplitud al ministerio pastoral. Esto vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a la hermana Edith. Hermana Edith, por favor, diríjanos en una oración en esta noche para iniciar esta primer clase del 2026. Qué bendición. Dale pues. Muy buenas noches, bendiciones para todos. Oremos. Señor amado, te damos gracias, te bendecimos porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios que te interesas en que nosotros cada día nos capacitemos, que no seamos oidores solamente, sino que pongamos en práctica todo lo que tu Espíritu Santo a través de mi pastor nos vaya a enseñar en esta noche. Gracias porque tú eres bueno, gracias por este tiempo. Gracias por todas las bendiciones que nos has regalado. Te honramos, te bendecimos. Muchas gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Permítanme un segundito. Voy a ubicar la cámara de manera horizontal, que Arquímedes me está diciendo que debe quedar horizontal y ya espérenme. Organizamos bien con esto. Tararán. Me lo ubico bien en el trípode. Listo. Y ahí. Listo, Arquímedes. Listo, entonces ya ahí quedó como tú me dijiste. Quedó en modo horizontal. Me imagino, bueno, ahí en la cámara de su celular me imagino que me veré un poco raro si no volteo el celular y listo. Pero me imagino que es para objeto de la grabación y para que quede en YouTube bien, ¿no? Entonces, para eso. Muchas gracias a mi hermana Edith por la oración. Y bueno,
Ya les di una pequeña introducción acerca de lo que tiene que ver con ministerio pastoral. Ya les dije, vamos a tener unas clases bien interesantes. Dos materias este mes, que la primera tiene que ver con ministerio pastoral, que me corresponde a mí, y la segunda tiene que ver con ministerio quíntuple, es decir, donde se va a explicar acerca de los 5 ministerios que encontramos en la palabra del Señor. ¿Listo? Ah, listo. Obviamente lo que yo voy a hacer es ahondar en uno de los ministerios, ministerio pastoral. Les estaba diciendo por qué. La razón es porque el ministerio pastoral o el pastor como tal es el que está más cercano a las ovejas o la grey del Señor, es el que está más cercano a, a las personas que asisten a la iglesia, es el consejero principal de la iglesia, no solamente es el que predica, no solamente enseña, sino que está muy ligado, escúchenme bien, el pastor está muy ligado al ministerio de la enseñanza, porque un buen pastor tiene que saber enseñar, no solamente es una persona que expone la palabra, sino que la explica bien desde el púlpito y debe saberlo hacer. Adicional a eso, es un servidor en la iglesia que se dedica a alimentar a las ovejas, ¿sí? Entonces, por medio de la enseñanza, como lo acabo de decir, y por medio de la sana predicación del evangelio, de la palabra, el pastor se dedica a darle alimento espiritual a a las ovejas semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y adicional a eso es un protector, ¿ok? Espero que estés tomando nota de esta introducción acerca del ministerio pastoral porque es muy importante. Ya vamos a ver un pasaje en la Biblia. Ah, tengo mi Biblia allí. Mi Biblia física allí. No, vamos a leerla en la física. Permítanme un momento. Tengo una pequeña biblioteca acá y otra, la más grande, la biblioteca más grande la tengo en el tercer piso. Me parece que ya es donde estudio a veces, donde, más bien, donde, no es donde estudio, sino más bien donde tengo como mi devocional, mi tiempo con Dios a veces cuando estoy solito en el tercer piso. Entonces tengo como, aquí tengo una pequeña biblioteca y de casualidad tengo mi Biblia, una de las Biblias de estudio que tengo. Quiero leerles un pasaje muy importante para que nosotros entendamos pues de qué vamos a hablar. Pues póngale cuidado a esto, para que entendamos el trabajo, o más bien la responsabilidad del pastor. Muy bien. Voy a leer algunos versículos de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Solamente unos versículos, para que usted empiece a tener entendimiento de la gran responsabilidad de la que estoy hablando esta noche. Póngale cuidado. Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis 2:18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Apocalipsis 3:1, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. 3:7 de Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Entonces, estos mensajes que fueron escritos a determinadas iglesias en el sur de Asia, por acá mi Biblia grande de estudio. Estos mensajes que fueron escritos fueron cartas escritas a cada una de estas iglesias en Asia del Sur. Fueron escritas
cada una con varios propósitos, propósitos muy personalizados para cada iglesia. Si usted nota cada uno de estos mensajes, cada una de estas cartas que escribe el apóstol Juan por orden del Señor, tiene un mensaje muy claro y muy contundente para cada una de las iglesias. Pero lo que podemos notar acá es que el, la orden que da el Señor al apóstol Juan es que le escriba a un ángel. ¿Sí? Algunos de ustedes ya pueden tener el entendimiento, pero es bueno hacer este repaso para los que no lo saben. Entonces, cada iglesia, yo no sé si usted sabía lo que yo sé y se lo voy a decir por si no lo sabe, y es que cada iglesia que el Señor permite que se funde, tiene ángeles. Y los pastores tienen unos ángeles que los están protegiendo. Es decir, cuando Dios hace un llamado a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, para ser pastor, junto con ese llamado, escúcheme esto, junto con ese llamado, da varias herramientas. Da unas herramientas espirituales, da unos talentos naturales, pero también da unos entrenamientos físicos, familiares, intelectuales, como en este caso la teología es una herramienta intelectual. También da unas herramientas de guerra para poder contrarrestar los ataques del enemigo, pero escúcheme esto, también da unos ángeles, o por lo menos cada pastor, cada siervo de Dios tiene un ángel protector. ¿Listo? Ahora, eso no quiere decir que estas cartas del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3 que escribe el apóstol Juan, sean escritas a ese ángel que ha sido delegado para esa iglesia y para ese pastor. No, sino que cada uno de estos versículos que les he leído está enfocado en escribe al pastor de tal iglesia, al pastor de Esmirna, al pastor de Pérgamo, al pastor de la Odisea, al pastor de Éfeso. Entonces, ¿de dónde saca eso, pastor? Los ángeles no tienen, los ángeles del cielo, no tienen la potestad de la predicación y la enseñanza. ¿Cuál es el trabajo principal de los ángeles del cielo? Esto es la introducción de la clase. ¿Cuál es la labor principal de los ángeles del cielo? Mensajeros y protectores. ¿Sí? Entonces, en el tema de mensajeros, usted se puede dar cuenta que durante todo el desarrollo bíblico, antiguo y nuevo pacto, los ángeles eran enviados por Dios para traer un mensaje al ser humano, un mensaje eterno a las personas, a los seres humanos. Entonces, todos, absolutamente todos, hasta usted lo puede ver muy claro cuando el ángel se le aparece a la Virgen María, le trae un mensaje contundente, después José intenta dejarla para no difamarle, para que no la maten, porque pues, era pena de muerte que una mujer sin casarse quedara embarazada del que no era su marido, ¿sí? Entonces también el ángel o un ángel se le aparece a José para darle mensajes contundentes. Pero los ángeles también son ángeles guerreros que mm, Dios envía para pelear, para guerrear, para proteger a sus escogidos aquí en la tierra, los seres humanos que Él ha escogido. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero en Apocalipsis 2 y 3 no se refiere a ese tipo de ángeles. Básicamente, Dios le manda un mensaje a cada una de las iglesias de Asia Menor, que ya hemos nombrado, y el mensaje es directamente y explícitamente al ángel de cada iglesia, al pastor de cada iglesia. Entonces, según Apocalipsis, cada pastor de cada iglesia es un ángel. Yo ya le dije que los ángeles tienen dos labores básicas, que es aquí en la tierra, ¿no? Porque en el cielo están es adorando, pero aquí en la tierra están trayendo mensajes y protegiendo. Y finalmente esas son las dos principales labores de un pastor.
Por eso será que Dios hace la similitud entre los ángeles entre un ángel y un pastor. ¿Ok? Entonces espero que hasta ahí vayamos claros. Estoy yendo muy despacio. Vamos a tener mucha tela para cortar del ministerio pastoral, pero quiero comenzar con esta clase introductoria hablando acerca de esto. Porque absolutamente todos los pastores llamados por Dios, no los que se autoproclaman, autollaman, no, el que realmente ha sido llamado por el Señor. Y ahorita quiero que hablemos un poquito de testimonios pastorales. Voy a invitar a mi esposa también a que de pronto la próxima clase nos hable un poquito de cómo ha sido su labor ministerial, pero hoy voy a aprovechar que hay unos pastores acá y quiero preguntarles, Fabito, no se me vaya a ir ya que está aquí con nosotros en clase, para que nos cuente cómo fue su llamada, porque de repente alguien por ahí está siendo llamado por el Señor y necesita claridad y este tipo de cosas las escucha y le puede ayudar mucho. Entonces vamos a hablar acerca de ese primer llamado pastoral, de esa esencia del pastorado. Entonces lo que les digo, no es el que se dice ser pastor, no es el que lo hace por buscar una ganancia, no por el que realmente tiene ese llamado, esa, esa vocación espiritual, porque no es una vocación de servicio simple y llana, y no es una vocación técnica, no es una vocación profesional, para nada, es una vocación netamente espiritual, un llamado netamente espiritual, al cual muchos de nosotros al principio le dijimos que no, porque no queríamos. O en alguna etapa del ministerio quisimos decir ya no más. Pero yo quiero decirles algo a ustedes en esta noche, entonces empezar por ahí. El ministerio pastoral es un ministerio que según el cielo es considerado como un ministerio angelical. Por esos dos motivos, porque el pastor está llamado, escúcheme bien, a ser mensajero y a ser protector. Entonces, ¿de dónde saca eso, pastor? ¿Por qué dice eso? Por una sencilla razón. Nosotros los pastores somos los primeros mensajeros que Dios envía a la iglesia. Antes del apostolado en la iglesia, antes del evangelismo en la iglesia, porque recuerde que el evangelismo fuerte se hace fuera de la iglesia. Antes de ser maestros y enseñar, nuestra labor principal es traer un mensaje, es no decir lo que nosotros pretendemos decir, no traer un mensaje propio, sino traer el mensaje bajado del cielo, lo que Dios quiere decirle a esta iglesia en específico. Me gusta Apocalipsis 2 y 3, porque cada una de estas iglesias tiene un tinte diferente, unas cosas muy positivas y otras cosas por mejorar, otras cosas que el mismo Señor juzga, y otras iglesias, por ejemplo, Filadelfia, que no tiene nada que decirle al Señor, como que es la iglesia modelo, ¿no? De estas iglesias del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Entonces, como para que tengamos un panorama amplio de por qué Dios llama a los pastores ángeles. Es netamente por su responsabilidad de ser mensajeros y protectores. Entonces ahí viene la otra palabra. Estas dos palabras son muy, muy adecuadas y muy importantes en nuestro estudio de ministerio pastoral. Un pastor está llamado a ser protector, llamado a proteger a la iglesia, llamado a cuidar la iglesia, llamado a, a ser uno de los personajes, digamos, de mayor responsabilidad dentro de cualquier obra, dentro de cualquier iglesia que se levante en el mundo, ¿sí? Entonces, todo pastor tiene que tener un entrenamiento previo, ¿sí? Esto es muy importante que lo entendamos porque si un pastor no tiene un entrenamiento previo para iniciar su ministerio, muy seguramente va directo al fracaso. ¿Listo? Entonces, esto quiero que lo entendamos muy clarito desde un principio, porque si en esta clase introductoria no entendemos que el pastor debe tener un entrenamiento previo, debe tener una capacitación previa, debe tener un moldeo en su carácter
y en su manera de ser y en su manera de hacer las cosas antes de empezar el ministerio pastoral, muy seguramente se va a estrellar mucho. ¿Ok? Ahorita, por favor, nuestra pastora, ay, no, creo que no está la pastora Luz Marina. Bueno, si está por ahí, Arquímedes, me dices, el pastor Guillermo y el pastor Fabio Arrula. Me voy a aprovechar que está acá. Gracias por acompañarnos en la clase. Me gustaría que nos contaran, no con detalles, no un testimonio de media hora cada uno, pero sí en unos minutos, en unos 3, 4 minutos. ¿Cómo fue que Dios lo llamó a ser pastor? ¿Cómo fue que usted llegó a ser pastor? Ya que se dedicaba antes, usted era multimillonario, era un inversor en la bolsa de valores de Nueva York y usted ganaba 3 millones de dólares al mes y Dios le dijo ya no más y lo puso a esto. Cada uno tenemos nuestra historia y de repente este testimonio ayuda a muchos. ¿Listo? Mi pastor Guillermo, mi pastor Fabio. Arquímedes, me confirmas si la pastora Luz Marina está para también escuchar. ¿Listo? Eh, Sí, señor, entonces, lo que les ella venía se diciendo, encuentra acá debe en el haber un auditorio. entrenamiento previo, ya vamos a ver. Listo, listo, gracias. Debe haber un entrenamiento previo. Es muy importante que lo haya porque cuando una persona no se entrena en el ministerio y entra, teniendo el llamado, entra sin el entrenamiento, muy seguramente va a fracasar y va a hacer mucho daño. Entonces, escúcheme bien, entre el ser llamado y el ser enviado, esto aplica para todos los ministerios, pero ojo, estamos enfocados en esta clase de ministerio pastoral. Entre el ser llamado y el ser enviado está el largo camino de ser formado. Voy a repetir eso. Entre el ser llamado y el ser enviado está el largo camino de ser formado. Y Dios utiliza muchas maneras de formarnos a nosotros los ministros, ¿sí? Eh, ¿De qué depende esa formación? La mayoría es similar, pero en algunos varían muchas cosas. ¿Y de qué depende de que varíe la formación en muchos de nosotros? Depende de nuestro carácter. Dios conoce nuestro carácter. Algunos somos muy agresivos, otros somos muy flemáticos. Dios tiene que moldear eso en los dos sentidos. Algunos son muy emocionales, seres muy emocionales, y Dios conoce eso y tiene que formar gente muy, muy firme, como lo que le pasó al apóstol Pedro, por ejemplo, que cambió de ser el Simón inestable a Pedro Roca, Pedro Piedra, eh, y etcétera. Entonces, dependiendo de nuestro carácter, dependiendo de nuestra formación intelectual, también tiene que ver mucho con eso, como el apóstol Pablo. Recuerden que él tenía una formación intelectual muy amplia en la religión judía y Dios tenía que moldear eso y romper con todos esos esquemas fariseos que él tenía. Depende de muchos factores, factores familiares. Anote por favor todo esto que es importante. Factores familiares, nuestra crianza, el momento del llamado. Por ejemplo, es diferente un hombre como yo, que Dios me llama a los 17, 18 años al ministerio, más o menos tenía 18 años ya, cuando el Señor me habla de ministerio por primera vez, yo le digo que sí, pero sin saber qué era eso. Eh, Llámese el tema del llamado, por ejemplo, el tiempo en que Dios nos llamó. Hay otras personas que Dios los llamó a los 30, a los 40, a los 50 años. Dios llama a personas al ministerio. Entonces es muy diferente, porque la manera en cómo ve la vida un adolescente es muy diferente a cómo lo ve una persona ya madura, con hijos, con familia. Es muy diferente a una persona que es soltera, a una persona que es casada y tiene grandes responsabilidades en su hogar. Entonces espero que me entienda todo esto, porque el llamado pastoral, pienso yo que es uno de los llamados más importantes en el ministerio. Porque si no hay pastor, la iglesia no se constituye. Si no hay pastor, la iglesia no hay quien la cuide. Si no hay pastor, pues la iglesia y la obra del Señor no avanza. Porque, insisto, el evangelista, por ejemplo, él va, predica, enseña y está un tiempo, después se va, pero si no hay un pastor que establezca esa obra que dejó organizada o iniciada, el evangelista pues no hay obra, se va a acabar. Entonces, no es que sea el más importante, ojo, lo que pasa es que cada uno cumple su rol, no es el más importante, ningún ministerio es más importante que otro, pero definitivamente la labor pastoral pues es la más cercana a la gente.
El pastor se casa con la iglesia. Así de sencillo. Y eso lo ampliará más nuestro apóstol Francisco. Pero escúcheme esto. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Si usted se da cuenta, vuelvo y le digo, eso lo va a ampliar más el apóstol en la clase 5 del ministerio quíntuple, pero se señala o se simboliza con la mano, con el dedo anular al, al pastor. Yo aquí tengo mi argolla de matrimonio, porque el pastor se casa con la iglesia. El apóstol se puede mover, el evangelista se mueve, maestros pueden haber muchos dentro de la iglesia, muchos maestros pueden haber dentro de la iglesia. Profeta también es una persona muy movible o se manifiesta no siempre dentro de la iglesia, pero el pastor siempre está. Se casó. Es el personaje más estable de todos frente al desarrollo de la iglesia. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Quiero escuchar en este momento, por favor, lo más condensado posible tu testimonio. Yo sé que los pastores hablamos mucho, es parte de nuestra esencia, pero me gustaría escuchar a nuestro pastor Fabio Arrubla. Cuéntanos un poquito, pastor Fabio, un amigo, hombre de Dios. Cuéntanos cómo te llamó el Señor y eso qué causó en tu vida, en qué momento de tu vida pasó eso, porque tú eres pastor. Cuéntanos un poco. Amén, amén, amado pastor Alexito, un abrazo para ti, saludos para todos. Me encuentro en este momento en la calle, pero estoy por acá en un lugarcito para atender a tu solicitud. Mi amado pastor, todo empezó desde muy muchacho. Yo tenía unos 19 años de edad y en unas vigilias que estuvieron haciendo de parte de la iglesia, 10 vigilias con propósito se llamaba, justamente en la última vigilia de ese viernes nos amanecíamos. El Señor me habló a través de un pastor y el pastor me llamó a mí, a otro muchacho, y el Espíritu Santo hablaba a través de él diciendo que habíamos sido llamados para la obra, para hacer un ministerio muy bello, muy poderoso en la obra del Señor y que desde muchachos Él nos había elegido. Pasaron unos cuantos años y ya ubicado aquí en Bogotá, fui ordenado como pastor de jóvenes. No sé si me están escuchando, hay mucho ruido, pero si me escuchan me deja saber al pastor. Yo te estoy escuchando bien, Fabito. Listo, listo, padre. Entonces, fui ordenado aquí en Bogotá como pastor de jóvenes, justamente por nuestro pastor Francisco, en ese entonces era pastor. Y ya unos años más adelante fui ordenado ya como pastor general. Y en este momento estoy ejerciendo mi ministerio pastoral como grupo de apoyo a nuestro apóstol Francisco aquí en la ciudad de Bogotá, pero también comisionado para estar trabajando en diferentes partes del país y fuera del país. Mi ministerio pastoral va más que todo enfocado como al área misional, a apoyar eclesiásticamente a otros ministerios, pero rápidamente les quiero decir lo siguiente: cómo supe o cómo descubrí que tenía ese llamado. Todo empieza porque en primer lugar es un sentir que el Señor da en el corazón de la persona. Tú empiezas a sentir como algo dentro de tu corazón que se mueve, una vocación, un amor especial hacia los hermanos, hacia la congregación. En segundo lugar, las personas empiezan a evidenciar en ti aptitudes de líder. Entonces tú como líder te empiezas a consolidar, descubres que tienes ese don de gentes, que tienes empatía para con las personas, que las personas te buscan a ti para recibir consejería, para recibir oración, para que a través del ministerio que tú ejerzas, de cómo tú le sirves al Señor, ellos reciban esa bendición y ministración del Señor. Pero lo más importante que tú descubres que tienes ese llamado al pastorado es cuando en cada servicio, en cada acción que tú hagas para la obra, el Señor te usa, Él te respalda con su presencia, con su poder, el Espíritu Santo te usa grandemente y allí tú vas descubriendo todos los demás aspectos importantes. En conclusión,
recibir y conocer el ministerio que el Señor nos ha dado dentro del ministerio quíntuple, en este caso pastoral, es algo que viene como un llamado directo de Dios. No es que tú anheles ser una cosa, pero el Señor tenga otra. El Señor es claro cuando te llama a ti a un ministerio y tú debes descubrirlo como tal. Con los años lo vas perfeccionando, pero el Señor también va aquí fortaleciendo las demás habilidades. ¿Y qué más cuando es el mismo Señor el que a través de diferentes palabras y a través de profecía también te confirma una y otra vez? Lo último que les quiero decir antes de terminar es que para que tú puedas saber que tienes ese llamado pastoral, debes ser una persona que amas sincera y profundamente a las almas, amas sinceramente a las personas y deseas de corazón también que ellos sigan al Señor, que ellos lo conozcan y tú en especial pastoreas el corazón de ellos, pastoreas su familia, estás pendiente de toda su vida, de todo lo que tú puedas hacer para apoyarlos. Ese es a grandes rasgos el testimonio, mi paz. Un abracito, saludos para todos y para que puedan participar los demás. Fabito, gracias por la atención, gracias por la enseñanza que nos diste, pero yo sí quiero hacer algo como un poquito más personal. Contéstame esto, porque la idea es esta, ¿sí? Es testimonio tuyo. ¿A qué tuviste que renunciar cuando el Señor te empezó a llamar? ¿Y a qué has tenido que renunciar tú para ser pastor? ¿Qué tuviste que dejar? ¿Qué sueños? ¿Qué anhelos? Cuéntanos. Uy, mi paz, yo tenía la meta de ser militar y de hacer mi carrera como suboficial del ejército. Presté mi servicio militar como soldado y en medio de ese servicio militar el Señor a mí me llamó y me puso en mi corazón que no eran las armas las que yo iba a empuñar, sino la palabra de Dios. Eso me llevó en primer lugar a renunciar al sueño de mi vida porque vengo de una familia donde algunos familiares han terminado su carrera militar con éxito y ese era mi enfoque. Pero renuncié a mi aspiración en primer lugar. Yo podía haber hecho otras cosas, pero el Señor me llamó a ello. Cuando intentaba hacer otras cosas, carreras y eso, el Señor siempre ponía obstáculos hasta que Él fue contundente y me dijo, ¿para qué me habías llamado? Entonces yo acepté hecho. Lo otro que tuve que renunciar es a ser una persona muy dado, digamos, como a las amistades, a renunciar a tantas cosas que me gustaba hacer de muchacho y mientras otros compartían su vida como un joven normal, el Señor me mantenía a mí aislado, me mantenía en soledad, pero en esa soledad Él me llamaba era a prepararme, a orar, a estudiar, a dedicar mucho tiempo de mi juventud al Señor. Eso me llevó a aprender a amarle a Él desde la soledad, me llevó también a guardarme de muchas cosas del mundo para conservarme justamente para el tiempo que el Señor tenía señalado para mí. Estuve intentando, mis amados, de muchas maneras, poder complementar esa área de la vida, el por qué nosotros estamos acá, pero todo me condujo siempre hacia una razón. Nací para servir al Señor. Y cuando yo me rendí completamente a Él, Él comenzó a cambiar muchas áreas de mi vida y hasta el día de hoy el Señor a mí me ha traído hasta este tiempo. ¿Qué puedo decirles? No me arrepiento de haber decidido decirle sí al Señor, sí al llamado del Señor y hasta aquí Él ha sido bueno conmigo. Gracias, Fabio, gracias. Dios te bendiga. Pastor Guillermo, queremos escuchar parte de tu testimonio, por favor, lo más condensado posible, 3, 4 minutos. Lo mismo, ¿cómo te llama el Señor? ¿En qué etapa de tu vida? ¿Qué estabas haciendo? ¿A qué te dice el Señor que tienes que renunciar? ¿Cómo va el ministerio, mi pastor? Buenas noches, mi paz, y buenas noches para todos mis hermanos. Eso es algo muchas veces como de loco, mi paz. El Señor me llamó a mí a los 43 años, hace 13 años. Yo era un hombre que me gustaba mucho el fútbol, me la pasaba jugando en torneos. Pero no los aparentas. Pareces un muchacho de 35, no los aparentas. La gloria a mi padre, ¿sí ve cómo hace mi papá? Tan hermoso. Y que mi paz, entonces, él me apartó todo eso. Yo jugaba mucho, la pasaba en torneos
de empresas, de barrio, y el dilema que en esos torneos, cuando se acababa un partido, se hacía el tercer tiempo. O sea, tercer tiempo, no sé, ya sabes, tomar, pues ir a rumbear, y eso era la vida de nosotros. Y cuando el Señor me dijo un día por medio de un joven, que fui la semana pasada a visitar hasta Simijaca, fui con mi hija, mi nieta y mi otro nieto a visitarlos, y estoy agradecido con él porque trabajé con él. Él se me sacó de una empresa que estaba trabajando cerquita al 7 de agosto ahí, una empresa distribuidora, y él me sacó de trabajar de ahí y fui a trabajar donde un primo, y ahí estaba el esposo de mi sobrina, y veía cómo este muchacho hacía las cosas. O sea, nosotros el almuerzo almorzamos y normal, pero él se queda leyendo la Biblia. Yo sé, pues este muchacho se queda ahí sentado, lea, 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 y uno sin entender nada. Entonces cuando él me invita y él veía que uno la pasaba tomando, listo, el 18 de agosto del 2013, yo ese sábado tomé mucho porque yo sabía que... Pero el 19 yo fui a un evento que hacían en Manantial, que fue el último que hicieron de Abre tus ojos ahí en el como llaman ahorita, Maestra Arena. Y desde ahí, la honra es para mi padre, me alejó de todo. A los 3, eso fue agosto, septiembre, octubre, 2 meses, ya había un encuentro de primer nivel. A los 5 meses, más o menos, ya me había bautizado. A los 7 meses, el Señor me puso a estudiar. Estudié en Manantial, L1, L2, L3, L4, L5, que son semestres, L6, 2 años y medio. Me puso a estudiar también con unos amigos pastores cerquitica, que ya mi padre ya me ha dado el llamado de pastor, ya me ha dicho qué tenía que hacer. Y me llama un pastor amigo y me dice, hermano Guillermo, ¿usted no le gustaría estudiar? Dije, claro, yo tengo que capacitarme porque mi padre me llamó para esto, tengo que capacitarme. Y estaba haciendo el curso de pastor evangelista cuando empezó la pandemia y quedó cortado ahí. Pero yo seguí estudiando con mi profeta Ezequiel Enga de Guinea Ecuatorial. Nuestro pastor Rafael Ramírez también dio clases en plena pandemia. Eh, la profeta Petra Montesinos de Santa Marta también nos dio clases virtuales y todavía nos dicta clases, por a veces nos llama y nos da clases. Y más que todo, se me llama más que todo, es o sea, me llama más que todo con el lado de la profecía. Pero soy muy celoso de eso, muy, no sé, me gusta enseñar, me gusta predicar. Y la profecía también a veces cuando el Señor toma la boca a uno y le toca, pues le toca a uno también ejercerlo. Pero más que todo me inclino más que todo ahorita es por el lado de la enseñanza. Me gusta predicar, me gusta la palabra. Un día el Señor, 14 de marzo 2020, me sacó de trabajar totalmente. Me dijo, no, vas a trabajar más, yo me encargo de lo tuyo. Nada, 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 nada. Ese fue, dije, Señor, 5 días después, pandemia. Todo el mundo encerrado. Yo sin trabajo en la casa, sin nada. Y para la honra de mi padre, Señor Ah, Jesús, sin trabajar estos años que llevo, me ha dado tremendo. más, mucho más de que cuando yo trabajaba. Es más, mi paz me dijo, no cobres ni diezmo ni ofrenda. Lo que recojas de ofrenda, reúne y te lo das a los gente que necesite. Y eso es lo que hacemos nosotros acá. Pero mi padre me ha dado todo. Acá esta casa, esa era una casalote. Un año después, en el 21, me dio para construir un apartamento en el primer piso que era un potrero. El año pasado, hace año y medio, me dio para construir en segundo piso un apartamento completo de 57 metros. Hace 5 meses me regaló un carro, Renault 9 enteritico, y ahí me lleva mi padre. Me tocó renunciar a mi Qué trabajo, lindo. a mi deporte, a lo que yo hacía, todo, tocó renunciar. Y ponerme la obra de mi padre a la orden de él. Y para la honra y gloria de él, nunca me dejó en vergüenza y me confirmó por la boca mi profeta Ezequiel Enga de Guinea Ecuatorial de que no trabajara, que me iba a dar todo también. Es más, me dijo, tu hijo va a ser la mano derecha tuya. Y yo nunca lo llamé a mi hijo, nunca. Hace como un año el Señor mismo le hizo el llamado a él, porque él tendría como yo, la pasaba jugando. Él no le gustaba el trago ni nada, pero juegos, 3, 4 torneos en la semana, 5 torneos. Y cuando el Señor lo llamó, él mismo le hizo el llamado y ahorita está y al lado mío también ya está ayudando, y lo está llamando muchos, pero la profecía también. Acá la hacemos mucho eso, pero yo soy muy, ¿cómo le dijera yo? Como muy celoso sobre eso de la profecía porque es muy delicado.
Entonces, yo la tengo así como peso mucho los corazones y le pido muchísimo a mi Señor para no ir a embarrarla o para no ir a recibir cosas que pronto me van a hacer daño a mí más adelante o a los hermanos. Y sí, ahí me tiene mi padre, vea, hasta el día de hoy. Mi Gracias a mi pastor, padre. Hermoso. ok, mi pastor Guillermo, discúlpame, te interrumpo, pero es que me está llamando mucho la atención tu testimonio, porque mira la diferencia con Fabio, ¿no? Él fue llamado siendo un pelado, tú a tus 40 y tantos, es decir, a la Sí, sí, edad que yo tengo, Dios te llamó, los amén. 43, es la edad que yo tengo, ¿sí? Un hombre ya maduro, ya estabilizado, ya digamos con claro que quería en la vida y ya. Pero mira esto, mira lo que tú nos estás contando, lo que yo les decía al principio, cada uno tiene un llamado diferente y cada uno tiene una etapa diferente en ser llamado. Entonces, en el caso tuyo, tienes un llamado pastoral maestro, pastor maestro, ¿sí? Que Dios te puede utilizar en algún momento, en alguna palabra profética, sí, pero lo que uno nota en tu testimonio es que tu llamado es más enfocado a la enseñanza, ¿cierto? Eso Amén. me llama mucho la atención porque es que quiero decirles algo, no todos los llamados pastorales, ojo con esto, no todos los llamados pastorales son iguales. En mi caso personal, yo fui formado por un pastor maestro, mi pastor Guillermo. Es un pastor de una mega iglesia aquí en Bogotá. Ahí yo en esa iglesia de Asambleas de Dios también, tú también venías de Asambleas de Dios, conocí del Señor a los 17 años. Ahí voy contándoles algo mío. Y mi pastor no era un profeta, él no tenía un llamado profético. Él dice que no, bueno, y él no cree en el apostolado ni en el ministerio quíntuple. Mi pastor no es de esta línea. Pero era un pastor maestro muy, o es un pastor maestro muy, muy tremendo. Él fue el que me dio las bases para la predicación, me formó muchísimo en exégesis, en hermenéutica, en conocer y en estructurar la palabra para predicarla. En eso él me ayudó mucho durante muchísimos años. Y entonces era lo que yo les decía. No podemos demeritar un ministerio frente a otro que porque el profeta de pronto es más visual, tiene una revelación, es el que baja la voz de Dios, no quiere decir que él sea más importante que un maestro, jamás. Simplemente los llamados son diferentes y complementarios. Es decir, aquí mi pastor Guillermo, su llamado es muy diferente al de Fabio, porque Fabio es más adorador, es un hombre que Dios lo utiliza en la adoración de una manera muy linda. Mi llamado es no al 100%, no, yo diría que sí, al 100% yo soy profeta. Y desde hace bastante tiempo el Señor me ha enfocado más hacia el lado profético, a pesar de que enseño, soy maestro también, soy pastor, tengo mi iglesia, pero el llamado profético en mí es más fuerte y el Señor me ha entrenado más en eso, pero en el caso tuyo Dios te entrena más para ser maestro. Y eso, insisto, no quiere decir que uno sea mayor o mejor que el otro, no, sino que somos complemento. Qué bonito que en una iglesia estén los maestros, estén los evangelistas, estén los profetas, estén los pastores, esté el apóstol. Cuando se conjuga todo eso es una cosa extraordinaria. La iglesia, porque Dios regala esos dones, porque son dones, regalos del Señor, para edificar a la iglesia. ¿Listo? Entonces, no, Pastor Guillermo, qué pena te interrumpo, pero es que me llamó tanto la atención. Y lo que nos estabas diciendo de renunciar a tu edad ya adulta, ¿no? Porque una cosa es un chino a los 17, 18 que uno no tiene mucho que perder, sinceramente. Uno no está casado, no tiene hijos, uno está como en la flor de la vida. Pero un hombre ya estructurado, ya con muchas cosas, yo me imagino que renunciar a eso no fue fácil, pero te quiero preguntar, renunciar a tu trabajo, a todo. Pero te quiero preguntar algo, Pastor Guillermo. No es que este momento tiene que ser especial. Yo sé que Dios está hablándole a alguien de llamado pastoral. Mi Pastor Guillermo, ¿qué pensó tu esposa, tus hijos al principio, cuando tú dijiste, oiga, Dios me está llamando y voy a renunciar a todo? ¿Qué dijeron? ¿Este está loco? ¿O lo apoyamos? ¿O qué hacemos? ¿O lo mandaron a dormir al sofá? Cuéntenos, Pastor Guillermo. No, pues por lo menos como mi hija, mis hijas son conocedoras, el que no conocía era mi hijo. Ellos no, nada, contentos, contentos, más cuando empecé los caminos del Señor, fueron más contentos. Tengo una Biblia que la cargo para todo lado. No permito que me la rayen ni que me la molesten porque esa me sacó lágrimas cuando estuve en el primer encuentro de nuevos en Arbeláez. Me llegó allá y quedé mudo, casi no puedo ni hablar como 2 horas.
Y esa Biblia es la que, y ellos me la enviaron, mi esposa, la compraron de mi esposa, mi mamita, mi hermana, mis hijos, me la enviaron allá, la compraron entre todos y me la enviaron allá. Y llegó allá. Mi esposa ya no es, o sea, ella no es ajena, no se interpone, pero todavía no está metida en el ministerio, pero ella no se interpone que yo haga, que vaya, estudie, que predique, que vaya a reuniones, nada, nada, ella no se interpone en eso. Pero ella o sea, el Señor no le ha, y yo en el caso mío, yo no la obligo a nada, ni le digo nada. Cuando el Señor la toque su corazoncito, pues hágalo. Es más, el profeta Cristian sí le extingue a ella, ha venido 4 veces acá a la casa, y el profeta Cristian me dice, no, no le diga nada porque ella hace su obra, cuando usted se va, ella se queda acá en la casa y ella es la que intercede. Ah, bueno, ya su merced, ya el Señor mandó así, pues yo no la, no, que no vaya, bueno, que se quede acá y haga su obra, pues es muy diferente. En lo oculto eso está bien también. Pero, Y no son pero ¿qué ajenos y más todos. quiere? ¿Qué más quiere, Sí, sí, Pastor Guillermo? Tremenda intercesora. sí, señor. Entonces sí, contentos y porque Qué para la vida bonito. que yo llevaba, 43 años y duré 25 años en el mundo totalmente de fiesta, rumba, trago, fútbol, torneos de todo lado. Me la pasa más en la calle que en la casa, entonces ese cambio tan brusco, más de 180 grados, pues claro, con estar contentos y entonces me apoyan una cosa y otra. Y gracias a mi padre que es el que hace todo. Claro que sí, mi Pastor Guillermo. Dos cositas rápidas, rápidas, y esto es para todos, pero en algo puntual. Qué bonito en este sentido lo que tú nos cuentas, ¿sí? Miren otra vez la diferencia. Un muchacho joven, soltero, que Dios lo llama y empieza su vida ya ministerial y su vida, pues, natural, siendo muy muchacho. Y otro que Dios lo llama, pero ya siendo un hombre maduro, casado con hijos que lo apoyan, etcétera, etcétera. ¿M? Esto me imagino que esto es muy, muy, por eso les digo, cada llamado es tan diferente, en épocas diferentes y de maneras diferentes. Amén. ¿Ok? Mi pastor, discúlpame si te sientes corregido, yo siempre trato de ser muy respetuoso con los pastores, pero decirte algo. Tú, como en varias ocasiones en tu testimonio dijiste, porque recuerda, estamos en clase, estamos aprendiendo, pero varias veces te escuché decir en tu testimonio, cuando yo trabajaba. Pastor, ahora usted trabaja más. Ser pastor es un trabajo tremendo. Sí, Y esto lo señor. vamos a aprender acá en Ministerio Pastoral. Sí, que eso es día y noche El que diga y que el pastor no trabaja, no en sabe lo lo que es el secreto. pastor. No, pero cuando trabajan lo secular, cuando recibía un sueldo por fuera y Eso, más específico. sí, y entonces pues yo siempre he dicho, no, y cuando ya cuando ya me confirmó el profeta Ezequiel, con el profeta Ezequiel venga que me dijo que no fuera a trabajar más, que el Señor me iba a dar todo lo que, para el ministerio todo lo que necesitara y para lo que yo necesitara me iba a dar todo. Entonces yo, Señor, otra vez, pero ¿cómo va a ser? Si trabajando no consiguió prácticamente nada, Tremendo. sin trabajar, entonces, pero el Señor hace unas cosas. De hecho, es que los que me conocen acá en el barrio invento los días acá en la casa, de cuando, cuando trabajaba y esto y no Ya, tenía ya nada y vamos a ahorita, hablar, pastor. Señor Jesús. Pero no, la honra y la gloria es para mi Padre, gracias a Mi Él. pastor Guillermo, ahorita vamos a hablar acerca de... Gracias. Ahorita vamos a hablar acerca del entrenamiento. Eso va a ser tremendo. Esta primera clase Amén. es poderosa. Bueno, pues, Pastor Guillermo, de verdad, muchas gracias. Gracias por darnos de tu sabiduría, de tu enseñanza en la noche de hoy. Yo siempre he dicho que el que enseña aprende 2 veces, entonces yo hoy estoy aprendiendo mucho de ustedes. Y adicional a eso, uno siempre debe tener un corazón de discípulo, ¿no? Y aprender y todo de otros. Gracias, gracias por tu testimonio. Mi pastora Luz Marina, que es la jefe, mi jefe, la directora del seminario, de la fundación. Cuéntanos, pastora, 3, 4 minutos. Yo sé que nos cuesta a nosotros los predicadores hablar un poquito, pero ¿cómo Dios te llamó a ser pastora? Si yo conozco algo de ti, tú eras de otro nivel. No, tú estabas, no es Aló, como aló, Guillermo que aló. Dios le empezó a dar todo, tú ya Ahora lo sí. tenías todo antes. ¿Cómo Dios te llamó? Cuéntanos. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, ¿qué le digo? Pues encontrarse con Dios para mí fue lo más maravilloso. Me encontré con Dios tal vez en un momento muy difícil.
con ilusiones diferentes, porque uno llega a Cristo sin tener una idea de lo grande que es Dios, de lo que Dios hace con nosotros. Y bueno, Él empezó a sorprenderme en muchas cosas y enseñarme su grandeza, su poder, su plenitud, algo muy lindo, y yo me enamoré de Él, de ver las cosas maravillosas. Realmente si nosotros no hacemos lo que Dios dice, pues nunca vamos a tener los logros que Dios en su palabra nos ha declarado, que son las bendiciones, la libertad, el conocerlo a Él, trae grandes beneficios. Para mí eso fue algo muy lindo, porque yo le creí tanto a Dios que todo lo que Él hablaba era para mí lo más importante en el principio, porque pues yo nací una bebé, una hija de un ministro que era mi padre, que era muy creyente en Dios, pero era católico, una persona que obedecía a Dios, que no tomaba, que no era mujeriego, que no decía una palabra de grosería, de incorrección. Era una persona muy, muy correcta, muy espiritual, muy respetuosa de Dios y de las personas. Entonces Él nos sembró esa semilla, esa enseñanza, ese carácter, ese amor y sobre todo ese respeto a Dios. Conocí y me enamoré, y Dios empezó a sorprenderme, a bendecirme de manera. Y bueno, trabajé como 20 años en la vida circular, pues bendecida por el Señor, guiada por el Espíritu Santo. Y bueno, un día el Señor me llamó a su obra y aquí estamos para servirle. Y yo creo que mi ministerio más grande ha sido como, bueno, ese amor por las almas, y sobre todo desear no solo que se les diga, bueno, ven a la iglesia, Cristo te ama, y vino a la iglesia y ya no. Es que para mí es como que la persona se encuentre con Dios, pero que realmente tenga un verdadero arrepentimiento y crezca, que haya ese verdadero de que esta alma llegó a Yes. Cristo, pero tuvo un encuentro con Dios y fue salvo de verdad. O sea, que no es como querer la multitud Así es, sin mi el pastora. conocimiento verdadero. Entonces, por eso ha sido ese renacer en mi corazón, de que las personas que aún siendo ya conocedores de la palabra de Dios, tengan ministerio y todas estas cosas, que aprendan más de la palabra, que conozcan más la profundidad, que lleguemos a saber verdaderamente cuál es el amor de Dios y para qué nos llamó. Cuando la persona llega a esa parte del encuentro verdadero con Dios, hay un giro de 180 grados en el ministerio, en la familia, en todo lo que se hace. Porque una cosa es decir, yo creo en Dios, amo a Dios, voy a la iglesia, pero ¿en qué dimensión amo a Dios? El deseo es que de verdad lo amemos, que de verdad le tengamos el respeto, lo honremos como Él se lo merece. Eso es como todo, como muchos de los anhelos que hay en mi Mi corazón. pastora, te quiero hacer preguntas prácticas, porque de ti ahí tenemos que aprender mucho. Preguntas. Ya las otras clases no vamos a tener estos espacios, así que quiero aprovechar. Preguntas. Pastora, ¿cómo supiste que Dios te estaba llamando a ser pastor? Según yo entiendo, tú eres una mujer de empresa. Hace muchos años tú me contabas que eras una mujer, una empresaria muy exitosa. No tenías necesidad de meterte a esto. O sea, eras una empresaria muy exitosa aquí en Colombia y aún afuera fuiste reconocida. Eh, ¿Y por qué te metiste a esto? ¿Quién te llamó? ¿Cómo te llamaron? ¿Quién te metió en el coco que tenías que ser pastora? Cuéntanos. Wow, eso sí es algo muy fuerte, de verdad. Yo nunca quise ser pastora. Dios me llamaba y obviamente me quebrantaba mucho, porque yo leía cuando decía, Pedro, ¿me amas? Pastoreé mis ovejas. Y yo decía, Señor, pero ¿cuáles ovejas, Señor? Yo no soy pastora. Pero me quebrantaba de una manera impresionante, y siempre me llamaba y me llamaba, y yo nunca quise hacer la obra de Dios. Pero Dios me llamó personalmente, me llamaba a través de la televisión. Un día fue algo muy
¿cómo les digo? Algo muy fuerte que tú estás viendo ahí, un programa de enlace con Alberto Motese, y cuando dice, tu mujer que estás ahí, que yo te he puesto un sueño en el corazón, dice el Señor. Wow. Y ese sueño que está en tu corazón, ese no es Oh, tuyo. Dios. Es yo que te lo he dado, te dice el Señor. Pero así yo veía que me señalaba con el dedo y me decía, hazlo, ¿qué estás haciendo que te detienes? Y wow, eso fue muy fuerte esa parte. Y así mismo me llamó también un día personal a hacer la obra. Yo dije, no, Señor, yo no. Y entonces él me decía, sí, tú eres como Moisés. Y yo le decía al Señor, no. Pero cuando él dijo, tú eres como Moisés, y yo, bueno, reaccioné. Yo dije, bueno, debe ser como la empresa, ¿no? Yo de una vez me fui a la empresa. En la empresa yo estoy ahí dando órdenes y hagan y vayan y vengan. Entonces, pues no pasa nada. Aquí yo no era, no era nombrada pastora, nada. Pues me decían, tú eres una gran evangelista, eres embajadora del reino. Me invitaban a predicar hacia iglesias pequeñas, pero de ahí no más. Entonces, bueno, pues eso es sencillo. Yo voy a estar solamente diciéndole a un pastor, vaya, trabaje en esto, vaya, usted trabaje allí, vaya. Y bueno, qué linda la obra de Dios y tener siervos de Dios que hagan bien la obra. Oh, Señor, ahora digo, esto sí que no es fácil, porque ahora no es del ministro que uno le dice, ayúdame, sino que podamos hacer la obra. Muy fuerte, que no ha sido nada fácil, pero ahí estamos, aquí estamos para servirle al Señor y ha sido una experiencia muy linda. En este momento en mi corazón hay ese anhelo de servirle a Dios en poder ayudar a otros pastores que de pronto no han tenido la oportunidad de tener una verdadera formación, sino que tuvieron un llamado pero faltó una preparación. Entonces, por eso el anhelo de tener esta fundación para servirle a todos los que se están formando y llegar más preparados al ministerio como pastores, porque podemos tener el llamado, pero falta formación. ¿Me escuchas? Sí, mi pastor, alcanzamos a recibir la mayoría de la información. Muchas gracias, mi pastora Luz Marina. Gracias a ese llamado también, a lo que tú estabas diciendo ahorita de poder ayudar a otros pastores, ¿sí? De ser una pastora que ayude a otros en su formación, es que existe esta fundación, ¿cierto? Muchas Así es. muchas gracias por compartir. Quiero compartirles algo breve de mi experiencia. Miren cómo hemos escuchado tres formas diferentes como Dios llama, diferentes etapas de la vida, diferentes edades, diferentes responsabilidades. Estamos viendo un muchacho que Dios lo llama a los 19 años, un hombre ya maduro, casado, con hijos a los 40 y tantos, una mujer empresaria muy exitosa que no tenía necesidad de meterse en este cuento y Dios la llama y a renunciar prácticamente a todo. Marcelita, ayúdame con el micrófono, por favor, gracias. Gracias, Sí, Marcelita. pues a Y en los... este caso también quiero contarles, señora. Sí, cuando Dios me llamó ya. Bueno, prosigo. En este caso también contarles. Señor, cuéntanos. Bueno, qué pena, pastor. Sí, cuando Dios me llamó, yo dije, bueno, ya trabajé en la vida circular, mis hijos ya se formaron en la compañía, tienen la capacidad para seguir adelante en su empresa, pueden trabajar y defenderse. Ahora yo voy a servirle al Señor porque eso es lo que llevaré para la vida eterna, lo demás se queda atrás. Ellos ya quedaron preparados para salir adelante en la vida, entonces es como enseñarle a nuestros hijos a defenderse, a no detenerse en el camino ni que se pierda el legado de que todo lo que tú trabajaste no se perdió, no fue en vano, porque quedó un legado y el Señor ha respaldado. Y bueno, ya va en la tercera generación la misión, la empresa,
Y bueno, el sueño es que el Señor tome a mis hijos para que ellos continúen con el legado de la iglesia, así como lo hicieron con el de la compañía. Amén. Gracias, sea. Gracias, gracias de verdad, mil gracias por compartirlo. Miren esta etapa, este llamado tan diferente. Sería el ideal para muchos de nosotros, haber hecho todo en la vida, tener el dinero, tener los recursos, tener la plataforma económica, tener empresas que nos sostengan, hijos que estén ahí al frente y uno dedicarse solamente al ministerio sin preocuparse por la plata, pero bueno, no todos los casos fue así. Qué lindo. Te cuento algo rápido porque necesito entrar en materia, pero esto es quiero que entiendan que ministerio pastoral es una materia teórico-práctica porque necesitamos entender qué es realmente ser pastor, ¿ok? Eh, yo conocí al Señor a los 17 años y más o menos a los 18 años, 10 yo creo que no había cumplido los 18 o ya estaría en esa edad. Estaba visitando a mi novia, actualmente es mi esposa, la pastora Jamie Triana. Eh, Estaba visitándola, no pensaría yo que era un sábado, yo no me acuerdo qué día era, un domingo o algo así. Estaba ella en la cocina con mi suegra haciendo el almuerzo y yo estaba en la habitación de ella con un radio, todavía ese radio existe, es un radio esos viejitos que tiene casetera, yo no lo puedo olvidar porque así me llamó el Señor. Y X emisora cristiana, yo ni sé cuál era, de ese entonces, de año 2000, me imagino que había una o dos emisoras acá en Colombia, yo no recuerdo cuál era, y escuché una canción de un adorador muy famoso. Orémosle al Señor para que otra vez vuelva a encaminarse bien, pero en el tiempo Dios lo usaba mucho, Jesús Adrián Romero, un hombre que Dios lo usó con una canción, y esa canción a mí me tocó tanto, ustedes no se imaginan. Siempre he tenido algo que ver con la música en mi llamado, y Dios me llamó por medio de una canción de Jesús Adrián. Yo resulté, cuando entró mi suegra, mi novia en ese entonces a la habitación, yo estaba derramado en lágrimas, no podía parar de llorar porque Dios por medio de esa canción me estaba haciendo un llamado a servirle. Yo le estaba diciendo ahí solito en esa habitación que sí, yo había apagado la luz, estaba solo llorando, orando a Dios, diciéndole al Señor que sí, que yo aceptaba el llamado, pero yo no sabía que estaba aceptando. No tenía ni idea, o sea, usted me habla, me pregunta a mí, hoy en día yo entiendo que es un ministerio, lo ejerzo hace ya más de 14 años, pero era muy niño en lo espiritual y en lo físico. Entonces, yo lo único que decía era, Señor, usa mi vida, usa mi vida. Lo que quieras hacer, usa mis manos. Así se llama la canción, usa mis manos, Señor. Y yo levantaba las manos y decía, Señor, usa mis manos. Yo no sabía lo que le estaba diciendo a Dios, pero era tan intenso lo que sentía. Bueno, pasa el tiempo, empiezo a ejercer muchos cargos de liderazgo dentro de la comunidad a la que yo asistía. Líder de grupos, líder de jóvenes. Después empecé a trabajar en la iglesia, pero no como pastor, sino había una fundación y yo era uno de los maestros de la fundación. Después fui el que cuidaba la iglesia, era el que cuidaba la iglesia, hacía aseo en la iglesia, era un edificio gigante de 4 pisos, un templo gigantesco. Yo era el que tenía que hacer todo el oficio, era el portero de la iglesia, abría y cerraba todo de domingo a domingo. Casi que me la pasaba en la iglesia, sirviendo porque también pues obviamente tenía mi labor ministerial como líder de jóvenes, como miembro del Ministerio de la Adoración, músico, cantante, etcétera. Y así el Señor empezó a formarme. Ya voy a hablar, ese es el tema principal de hoy, la formación. Entonces, el Señor empezó a formarme, mi carácter en muchas áreas, fue especial, fue bonito. Ojo con esto. Y antes de llegar a ser pastor de jóvenes, que fue el primer cargo ministerial ya de un ministerio eh, de tiempo completo, pues fui eso, era el que lavaba los baños, era el que abría la puerta, cerraba la puerta, el que barría, el que trapeaba, era el portero, era muchas cosas, lo que tocara hacer en la iglesia. Y así pasaron 2 años, 3 años, 3 años, casi 3 años, 2 años y 8 meses más o menos.
Y ahí el Señor nos hace el llamado a ser pastores, ya de manera directa, pues, sentíamos ese fuego, pero ya de manera directa. Y nos quisieron enviar a abrir una obra en Villavicencio, de parte de Asambleas de Dios. Las cosas no se dieron y nos quedamos acá para ser los pastores de jóvenes de esta iglesia. Duramos, ponle unos 7 años más o menos siendo los pastores de jóvenes ahí. Y ahí también Dios nos permite abrir una obra en Voz al Recreo, que es donde comienza nuestro ministerio ya más, digámoslo así, personalizado. Esa iglesia se la entregamos a la misión, esa iglesia todavía existe, gloria a Dios por eso. Pues Dios nos ha permitido sembrar iglesias, pastorear en iglesias gigantescas, como en iglesias pequeñas, iniciar iglesias desde cero, etc. Actualmente ejercemos el ministerio desde hace 7 años y unos meses en el Centro Internacional Casa de Paz, Bosa, en el sur de la ciudad de Bogotá, y ahí el Señor nos ha mantenido y nos ha levantado de una manera muy bonita. Eh, a diferencia, por ejemplo, del pastor Guillermo, pastor Fabio, un ministerio es muy profético. Desde hace varios años el Señor me usaba de una manera especial en eso, pero yo no entendía mucho del ministerio profético porque a mí no me entrenaron en eso. Por eso es bueno que veas ministerio quíntuple en la otra clase, con el pastor Francisco, con el apóstol Francisco, para que entiendas más eso. Yo no lo entendía muy bien, no me habían entrenado en esto. Para mi pastor eso era un problema. Un profeta no existe para él, etcétera. Pero Dios me daba indicios de eso. Habían personas, mujeres en la iglesia que me decían, tú eres el profeta de esta iglesia. Y yo no entendía eso. Yo decía, pues bueno, pero no entendía, tampoco lo rechazaba, pero no entendía nada. Entonces empecé a alternar hasta que hace unos 2 años y medio, por eso fue que conocí a la pastora Luz Marina. Y te agradezco mucho por haber traído al profeta Moisés Vela a Bogotá, porque yo a él lo conocí por las redes sociales, por YouTube. Eh, Literalmente escucharlo a él me salvó la vida. Escuchar a un profeta me salvó la vida a mí y me dio otro encauce en mi ministerio, porque siendo pastor yo me quería quitar la vida. Eh, de pronto me estoy adelantando un poquito en lo que les quiero enseñar hoy, pero bueno, va encausado. Siendo pastor me quería quitar la vida porque lo había perdido todo. Mis finanzas todas se habían acabado, los sueños de empresa todos se habían acabado. eh, Había invertido en bolsa de valores, en la bolsa de valores de Nueva York y había perdido todo, quedé súper endeudado, quedé muy mal. Y adicional a eso, estaba enfermo de la columna y no podía caminar. Y eso más o menos fue año y medio, un poquito más de año y medio que yo no podía caminar mucho. Si caminaba 2 cuadras, subir a la iglesia y predicar y volverme era terrible. Ver a mi esposa entrarme a urgencias en un hospital, en una camilla, perdón, en una silla de ruedas, eso para mí fue mortal. Yo dije, yo prefiero morirme, y en una de esas madrugadas que no podía dormir del dolor físico y del dolor emocional, me encontré con un video que decía ¿cómo era? La- eh, Algo así como de cómo sabes que eres profeta, algo así, un video del profeta Moisés de Panamá. Y cuando, bueno, Dios me salva esa noche porque me quería matar. Dios me salva por medio de esa prédica y empiezo a seguir al profeta Moisés y empiezo a entender que yo también era profeta, que lo que yo estaba experimentando de Dios, que gente que no me entendía era porque yo tenía un llamado diferente. Entonces, cuando tú lo trajiste, Pastora Luz Marina, yo creo que tú lo debes recordar como el apóstol Henry Figueroa, presidente de ADME, que es mi padre espiritual, y el profeta Moisés profetizaron sobre mi hijo Esteban, sobre mi vida, sobre mi familia. Fue una locura. Todo ese día fue para nosotros especial. Y el Señor me entrega y me unge como profeta por medio de el profeta Moisés ese día. Entonces, mire que cada ministerio pastoral tiene un tinte diferente. Y a pesar de que somos pastores todos en una iglesia local, cada uno de nuestros ministerios pastorales es totalmente diferente o fluimos de manera diferente, tenemos dones diferentes, y el hecho de que todos los que hemos escuchado seamos pastores no quiere decir que todos seamos o ejerzamos el pastorado de manera de la misma manera, ¿ok? Entonces, insisto, uno es más maestro, otro es más adorador, otro es más profético, otro es más evangelista,
Sí, yo noto mucho eso en la pastora Luz Marina, por ejemplo, ella tiene un sentir evangelístico muy lindo, muy allegado a las almas nuevas, pero también al mismo tiempo está muy cercana a ayudar a los pastores, posiblemente tengas un llamado muy apostólico también. Eso uno lo va descubriendo con el tiempo, ¿no? Con el tiempo. Entonces, al escuchar estos cuatro testimonios junto con el mío, estos tres testimonios junto con el mío, no, el tiempo no nos da para más porque ya se pasó mucho tiempo. Tenemos que entender algo, y esto quiero hablarles hoy. ¿Cómo sé? Aunque ya el pastor Fabio nos dio unas directrices fuera de su testimonio. Pero yo, ¿cómo sé que soy llamado a ser pastor? De Yarledis, Arquímedes, la hermana Edith. Por acá hay alguien nuevo. Bienvenido, Jeffrey. Jeffrey Joan, Dios te bendiga, bienvenido. Ángela o María. Yo no lo sé, pero de repente alguno de ustedes Dios les está inquietando a un llamado pastoral. ¿Y uno cómo sabe, pastor? Es la pregunta que muchos me han hecho a lo largo de los años, porque el hecho de que ahorita esté sembrado y quieto, no quieto, pero sí muy estable, más bien no quieto, sino estable en una iglesia local llamada Casa de Paz, al sur de Bogotá, no quiere decir que yo no tenga la experiencia de haber acompañado procesos de muchos pastores. Yo en Asambleas de Dios era el pastor de pastores de jóvenes de toda la zona suroccidente de Bogotá. Entonces yo conozco muchos pastores y conozco muchas historias y ahora trabajando con ADME, conozco otras y conozco otros pastores y tantos llamados y tantas cosas tan bonitas. Pero yo me doy cuenta de algo y es que muchos tienen ese fuego, esa pasión. Quiero predicar, quiero estar en el púlpito, están en el culto y ven a su pastor y dicen, ya no lo ven a él, se ven a ellos allá reflejados, quisieran estar con ese micrófono y predicando y esa pasión que desborda de los poros no es malo, pero ¿cómo hago yo para saber que soy llamado al pastorado? Yo he encontrado por lo menos tres claves que a usted le van a ayudar a entender si realmente tiene un llamado de parte del Señor. Número uno, es algo muy personal. Es algo entre tú y Dios. Si usted se da cuenta, cada uno de los que hablamos, pastores, nos unimos en algo. Nuestro llamado es diferente, pero cuando el Señor nos llamó, nos empezó a hablar de manera muy personal o a inquietar de manera muy personal. Ese quebranto, ese dolor por las almas, ese anhelo por predicar, ese anhelo por exponer la palabra de Dios. Se sueña uno despierto predicando. En el caso mío, yo tenía visiones. Yo cuando estudié en el SENA hace muchísimos años, eso de mis 18 años que les cuento, yo recuerdo estar en un bus y de esos buses cebolleros de hace muchos años, algunos saben de qué estoy hablando, y yendo del estudio del SENA a mi casa, yo me siento muy cansado de estudiar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y me siento en una de esas sillas agotadísimo y se me abre una pantalla en la silla de adelante. Eso no existía en ese tiempo como hoy un televisor de 4K. Se me abrió una pantalla y yo tengo una visión donde yo me veo en una tarima, en un auditorio lleno de jóvenes predicando y que la gente era tocada y lloraba. Y yo despierto, miraba eso y el Señor, yo veía como el Señor me usaba predicándole a los jóvenes. Mi primer ministerio fue pastor de jóvenes durante varios años, ya se lo dije. Entonces, esos son encuentros personales. Tú tendrás los tuyos. Cada uno tiene sus experiencias con Dios. Recuerden que parte de la teología es entender que las experiencias no son teología. Las experiencias son propias. Eso fue lo que me pasó a mí. A ti te pudo haber llamado el Señor de otra manera o te va a llamar el Señor de otra manera. De pronto Dios te va a llamar en estas clases. De pronto Dios te va a llamar en estas clases. Ay, Dios santo. Y entonces, ese tipo de experiencia, lo que te cuento en la casa de mi novia, escuchar esa canción, pongo mi vida a tu servicio, Señor, no será mucho, pero lo entrego hoy, usa mis manos, Señor, Dios me llama, Dios. Entonces, esos momentos personales entre Dios y tú empiezan a ser como, te ponen a pensar, oiga, Dios me está llamando. Amén, ¿Será que voy a pastora. ser más que un Así servidor en es, la pastor. iglesia? ¿Será que Dios me está llamando a algo más? ¿Sí? Ojo con esto. Número 2. Clave número 2 para saber si eres llamado.
Dios te puede llamar de la manera que sea, un sueño, una visión, lo que sea, algo muy personal. Tú allá orando tu devocional y sientes una pasión, un fuego, algo que te quema, que te... Dos, escúchenme bien, la gente. Otra evidencia del llamado pastoral es la gente. ¿Cuál gente, pastor? La gente de la iglesia. Cuando alguien tiene un llamado pastoral, la gente de la iglesia lo empieza a evidenciar sin que sean profetas. No se necesita un profeta acá. La misma gente tiene discernimiento y empieza a ver, oiga, este hermano cuando dirigió el culto tan bonito que habla. Oiga, este hermano cuando me visitó, ese consejo que me dio, Dios lo utilizó en consejería, en una palabra de sabiduría para aconsejarme y guiarme, tan bonito. Las mismas personas te empiezan a llamar pastor sin que lo seas. Todavía no te lo crees. Hay que tener mucho cuidado porque a veces el orgullo nos puede ganar. Pero las mismas personas te pueden decir, oye, tienes como cara de pastor, tienes como pinta de pastor. Y de repente tu pastor te da la oportunidad de dar la palabra un día en la iglesia y a pesar de que no tienes todo el entrenamiento y no tienes todas las aptitudes todavía desarrolladas, ministeriales, pero la gente dice, oiga, tan bonito, Dios lo usó. Yo recuerdo la primera vez que Dios me permite predicar en la iglesia, fue tremendo. Yo no me acuerdo que prediqué, pero la gente saltaba, brincaba, lloraba, una cosa loca que no había pasado en esa iglesia. Vuelvo y les digo, no era una iglesia o es una iglesia que no cree en lo profético, entonces, pero yo alboroté la iglesia ese día y la gente, pastor, tú tienes algo, me decían así, pastor, y otros me decían, hermano Alex, tú tienes algo, tú además de cantar, tienes esa esencia, no sé, no has pensado en que tú eres pastor, y yo, pues el pastor me dio el permiso de predicar hoy, pues, me autorizó y así, sí me hago entender. Entonces, las mismas personas te empiezan a notar. Fue lo que le pasó a David. ¿Recuerda usted la historia de David y Saúl? Antes de David llegar al reinado, la gente cantaba, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y David nunca había matado 10.000, mató uno solo que era gigante. Pero la gente notaba una esencia, la gente notaba una gracia, la gente notaba una unción diferente en David. Entonces, recuerden esas dos evidencias primarias. Tú mismo, tu relación con Dios, te empiezas a sentir una cosa que no te deja tranquilo. Tú puedes estar en la empresa multinacional petrolera que se va a meter ay Dios, a Venezuela, a hacer plata, una multinacional, y te vas a ganar 30 millones de pesos cada 15 días. 60 millones de pesos al año. Nunca te has ganado eso. El mejor trabajo del mundo. Y aquí tienes un fuego que te dice no lo hagas. Quiero que prediques. Es algo personal entre Dios y tú. Dos, la gente lo nota. La gente dice, hey, este tiene algo. Yo me imagino que a Fabio le pasó, al pastor Guillermo. Por acá creo que tenemos otro pastor, permítame ver, el pastor Luis Fernández. Yo me imagino que la gente empezó a notar, oiga, este hombre cuando habla se siente algo diferente. Usted, y hay gente hasta que le dice a uno que es pastor y uno sin serlo. Todavía no ha sido ungido para eso. La gente. Tres, evidencia tres de que eres llamado. Tu autoridad espiritual. La autoridad a la obra a la que perteneces. El ángel de esa iglesia lo nota. Cuando tu pastor, tu apóstol, te empieza a echar el ojo. Mire que algunos de nosotros coincidimos en lo mismo. Yo no quería ser pastor. Algunos sí, otros no. Otros le dijimos al Señor, espérame más adelante. Yo era uno de esos. Yo le decía, Señor, yo quiero ser empresario. Yo quiero llegar lejos. Quiero tener mucho dinero. Porque pues en mi familia hay familiares. Tengo muchos familiares que tienen muchísimo dinero, gente de empresas, así como tú, pastora, eh, empresarios en el tema textil, en el tema de confección. Tengo un par de primos que no saben cuánta plata tienen muchísimo dinero, familiares esmeralderos. Entonces yo decía, yo me metí en el mundo de los negocios bursátiles y la bolsa de valores hace unos años y yo dije, voy a ser millonario, voy a ser el próximo millonario de mi familia. No fui el próximo millonario de mi familia, me convertí en el más endeudado de mi familia porque estaba en contra de la voluntad del Señor. Y así,
Sí, o sea, yo lo que quiero que entiendas es que a veces Dios nos llama de maneras diferentes y nos toca, y ya voy para allá, a la palabra renuncia. Ya voy para allá. No me importa que me tomes libertad. Mi En los maestro, próximos antes, 30 minutos son muy un poderosos. segundo, mi Pero amado entonces, maestro. escúcheme esto. Señora, Sí, maestro, quería comentarle algo. Pues de verdad es muy grato oírle el testimonio del Congreso del profeta Moisés Bel. Ahora tenemos el Congreso de Pastores el 28 y el 1 de marzo. Qué alegría tenerle para que dé ese testimonio que irá a fortalecer muchos corazones y a establecer muchas vidas, porque para mí eso ha sido muy grato. ay, Y el día que me dio el testimonio me quebrantó tanto, 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 porque es algo que uno cree que no suceden cosas, y suceden cosas, como dice la palabra, cosas maravillosas. Y una vida que se salve, como en el caso de mi pastor, qué lindo, porque no eres tú solo que te has salvado. ¿Cuántas almas se van a salvar a través de ti y de su testimonio que Dios le ha permitido tener una nueva vida en un congreso como este? Entonces no se ha perdido lo que se invirtió, todo es para la gloria de Dios. no, mi pastora, y no, no se perdió para nada. De hecho, que cuando fui a predicar a tu iglesia en el aniversario del año pasado, todavía no voy a cerrar estas comillas ya que interviniste de manera muy positiva, pastora. Ese día a mí el Señor me daba palabra para ti y no dejes de hacerlo, no dejes de invertir, no dejes de creer en otros. Amén. Voy a cerrar comillas y me voy a poner a llorar. Vamos, sigamos. Entonces, les venía diciendo que la autoridad es muy importante, que tu autoridad eclesial, tu autoridad espiritual, evidencia que tú tienes un llamado. Así no te apoye. Me va a meter en problemas. Así tu pastor en el inicio no te apoya o tú sientas que no te está apoyando. Espéreme tantico, ya le voy a explicar. Que vamos a hablar del entrenamiento previo para ser pastor. Entonces, esas evidencias, estamos hablando de las evidencias de que tienes un llamado pastoral. Entonces, acá el pastor juega un papel muy importante, tu pastor, que él se dé cuenta, que él te echó el ojo y que de vez en cuando te diga, oye, ¿por qué no me lideras tal área de la iglesia? ¿Por qué no me ayudas a predicar en el culto de entre semana? ¿Te gustaría predicar? ¿Por qué no este encuentro no das una palabra? Como que te empiezan a echar el ojo y empiezan a evidenciar que tú tienes algo, porque es que Dios al ángel de la iglesia le da un discernimiento especial diferente a los demás miembros de la iglesia. Porque pues con toda la responsabilidad que tiene, Dios le tiene que dar, el Espíritu Santo le tiene que dar al pastor o a la pastora o a los pastores de la iglesia un discernimiento más agudo para poder echar el ojo, para poder evidenciar si alguien tiene un llamado especial. Entonces, qué bonito que uno, y aquí quiero decir algo muy importante, y es que los que hemos sido llamados o los que son llamados a un ministerio pastoral deben sujetarse a sus autoridades de la iglesia. Es que hay gente que hoy son diáconos y van a un congreso, hacen un evento en la iglesia, invitan a un profeta, el profeta le dice que tiene un ministerio y hoy son diáconos y al otro día le dicen al pastor, pastor, yo soy el próximo copastor, póngame a predicar el otro domingo. Se acuestan siendo diáconos y se levantan siendo apóstoles, sin un proceso, y el proceso tiene que estar acompañado de tu pastor, de tus pastores. Entonces, estas tres evidencias son claves en esto. Un llamado personal, un fuego, una pasión personal. 2, la gente de la iglesia evidencia tu llamado. 3, tu pastor evidencia. Cuando esos tres se conjugan, eso es una bomba. O sea, ahí ya no tienes nada que hacer. Yo te lo voy a decir. Si sientes el fuego, si la gente de la iglesia a la cual perteneces evidencia que tienes algo diferente, evidencia ese llamado,
y tu pastor, y tus pastores o tu pastor te están llamando, te están buscando, ya no hay nada que hacer. Mira, hermanos, esto es como la mafia. Después de que entras, la única manera de salir en el ministerio es cuando te mueres. No existe otra manera de salir del ministerio. Cuando Dios llama, llama. Dios me llama, año 2019, yo renuncio al ministerio, yo digo, no quiero seguir siendo pastor, eso no es lo mío, bla, 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 me puse rebelde con Dios. ¿Sabes qué hizo Dios? Yo me iba a cualquier iglesia, yo dije, pero voy a seguir siendo cristiano y como voy a ser un gran empresario, voy a ser más rico que Pablo Escobar, entonces voy a dar buenos diezmos, voy a ayudar a los pastores, pero yo no quiero seguir predicando. Me iba a todas las iglesias donde yo iba a buscar un refugio, donde yo iba a buscar donde congregarme porque no me hallaba en ninguna. Me cogían y me pegaban en la espalda. Yo a este siervo de Dios lo conozco. Una profeta la invitaban y yo entraba a la iglesia y decían, tengo que parar la predicación. Acaban de entrar dos siervos de Dios muy poderosos refiriéndose a mi esposa y a mí y así cosas. Pasaban locas. Gente que no me conocía en iglesias de la ciudad y no me pude rehusar al llamado. Entonces, al llamado no se rehúsa, al llamado no se renuncia. Ahora, el llamado sí implica renuncias. ¿Listo? Permítanme un momentico. Voy a conectar el celular. Permítame para continuar. Porque aquí se vino lo bueno. Entonces, como les venía diciendo, si Dios te llamó, no existe renuncia en el llamado. No existe. No existe posibilidad. O si no, pregúntele a Moisés, o si no, pregúntele a los siervos de Dios. Usted puede tener sus planes, usted puede tener sus sueños, usted puede querer ser el microfutbolista más importante o el futbolista más importante de Bogotá, usted puede querer ser el artista, usted puede querer ser comerciante, usted puede querer ser rico, usted puede querer, quiere terminar sus tres profesiones, pero cuando Dios dice ya no más, dice ya no más. Entonces, aquí voy a una parte importante de esta enseñanza, de esta primera clase introductoria de Ministerio Pastoral. El pastorado implica, y anótelo con letras mayúsculas y subráyelo y ojalá ponga esa palabra en la pared ahí cada vez que se levante de su cama, bien grande, la palabra renuncia. Renuncia. Así como lo decía ahorita mi pastor Guillermo, Fabito, también nos ha tocado renunciar a los sueños, nos ha tocado renunciar a los anhelos, al futuro que ya teníamos nosotros escrito en nuestra cabeza, para afilarnos y afianzarnos a algo que se llama llamado. Todo el que Dios llama debe renunciar a algo o debe renunciar a alguien. Tremendo eso, ¿no? Me llama mucho la atención el testimonio del pastor Guillermo cuando decía, no, ahora que trabajo para el Señor, que ya lo aclaramos, ¿no? Que cuando uno es pastor también trabaja y trabaja mucho. Pero ahora que trabajo para el Señor y ya no trabajo en lo secular, Dios me ha dado todo, decía el pastor Guillermo. Tremendo apartamento, mi carro, mi Renault 19, no sé qué. Yo también podría quedarme aquí contándole todo lo que el Señor ha hecho. Sin tener un peso, Dios nos entregó un apartamento que ahorita está valuado en más de 140 millones de pesos. Un carro hermoso, una B2007 que Dios nos lo regaló en una reunión de líderes. Bendiciones económicas, bendiciones en todas las áreas, porque no hablemos solo de la economía. En todas las áreas Dios nos ha bendecido, porque Dios no es deudor de nadie. Pero en un inicio no fue así. En un inicio la renuncia dolió. En un inicio la burla de la familia dolió. En un inicio la gente no entendía. En un inicio eh, ver a tus hijos pequeñitos pidiendo un pan y no tener tú ni 50 pesos para comprar un pan y tus hijos no entienden. Tener muchas veces que decirle a tus hijos no hay, no hay, no hay, no hay. La palabra renuncia
es sinónimo de ministerio. Y la gente va a decir, te volviste loca, te volviste loco, ¿cómo vas a dejar la empresa? ¿Cómo vas a dejar tu trabajo? ¿Cómo vas a dejar tus sueños? Pero la palabra renuncia es clave en el ministerio. Todo aquel que haya sido llamado a ser pastor, escúcheme bien. Por eso usted que no es llamado a ser pastor, de pronto usted dirá pastor, pero pues eso no es para mí porque yo no soy llamado a ser pastor. Pero todo aquel que sea llamado a ser pastor ha tenido que renunciar a una vida, ha tenido que morir a muchas cosas. Por eso apoya a sus pastores. Crean sus pastores, no son perfectos, pero son un regalo de Dios para tu vida. Son el ángel que Dios dejó en esa iglesia. Nuevamente Apocalipsis 2 y 3. Entonces hay que creer en ellos, hay que valorarlos, hay que impulsar su ministerio. Ese tema de no estar diezmando en la iglesia, ese tema no está bien, por pura rebeldía, sabiendo que lo tienes que hacer, que tienes que apoyar la obra. No, pero es que mi pastora no necesita porque ella es millonaria, es que a usted no le importa si es millonaria o no. No, es que mi pastor va a vivir de los diezmos y de las ofrendas, ¿de qué más quiere que viva? Según la Biblia, es la manera en que se deben sostener los siervos de Dios. Entonces, la gente, yo les predicaba a la iglesia el domingo en la introducción del mensaje, yo les decía, a la gente le gustan los casos de éxito. A la gente le gusta ver el producto terminado en el púlpito. Esos grandes hombres de Dios que viajan por el mundo, que tienen tremendos ministerios, que ya no les hace falta nada. Les gusta ver eso, les gusta ver a los empresarios de éxito que tienen todo, tienen la vida hecha, tienen un poco de una cantidad de dinero guardada para esta vida y para otras 3 vidas, para sus generaciones. A uno le gusta conocer esos casos de éxito, pero lo que no nos gusta es vivir los procesos que ellos ya vivieron. Y lo mismo pasa en el ministerio. Entonces, qué bueno que usted conozca la identidad de su pastor. Qué bueno que usted conozca el proceso que su pastor ha tenido que llevar. Porque una palabra que les he dicho que resuena en el ministerio es renuncia y la otra es proceso. Insisto, entre el ser llamado y el ser enviado está el largo y muchas veces tortuoso camino de ser formado. Y aquí quiero entrar a la última parte de esta clase. Si Dios te llamó a un ministerio, si Dios te llamó a ser pastor, si Dios te llamó a levantar una iglesia o a ser parte del ministerio pastoral de una iglesia ya establecida, déjame decirte que tienes que entrar en un tiempo de entrenamiento. Tienes que entrenarte para el ministerio. Volvemos al caso de David. En la Biblia, pastor, deme Biblia, vamos con la Biblia. Entonces, antes de que Dios, por medio del profeta Samuel, porque Dios sigue llamando a los siervos de Dios por medio de profetas, en ese tiempo fue Samuel, hoy en día puede ser el caso del pastor Guillermo que nos nombraba al profeta que lo ha estado mentoreando y demás. Pero antes de empezar un ministerio está el largo camino del proceso. Ojo, escúchenme esto, por favor, mis alumnos, porque esto es muy importante. El proceso de formación tiene que ver con formación en todas las áreas de la vida del ministro. El proceso empieza antes de ser llamado, durante su llamado y cuando ejerce el llamado. ¿Listo? Siempre vamos a estar en proceso. Pero el proceso previo, el entrenamiento previo que Dios nos da antes de nuestro llamado, a lo que Dios nos ha llamado, ese entrenamiento es fundamental. Es fundamental, porque no cualquiera debe estar en el ministerio. Cuando el apóstol Pablo, ya voy a hablar un poquito de David, téngamelo ahí, pero cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo una de las cartas pastorales, le dice, qué bueno que haya gente que anhele el obispado, buena cosa desea, pero deja unas directrices para los líderes de la iglesia, para los servidores de la iglesia y para los obispos de la iglesia. Y una de las directrices es que no sea un neófito, que no sea un nuevo en la fe. Tiene que ser una persona procesada y entrenada
para que cuando llegue a ejercer el ministerio, cuando llegue al obispado, cuando llegue al pastorado, cuando llegue a ser supervisor, cuando llegue a trabajar en la obra medio tiempo, tiempo completo, debe estar entrenado. Porque o si no, dice el apóstol Pablo, se puede envanecer, se puede llenar de orgullo y puede hacerle daño a la iglesia. O puede renunciar porque no aguantó. Porque el que diga que ser pastor es fácil, que es un trabajo sencillo, pues no sabe de lo que está hablando. De esto vamos a hablar en una próxima clase, pero en Estados Unidos miden por años a los ministros nuevos y aproximadamente en los primeros 5 años de ministerio, después de que los jóvenes salen de los seminarios bíblicos, los miden en los primeros 5 años. Si aguanta el ministerio los primeros 5 años, es digno de seguir en el ministerio. Pero según las estadísticas, más del 70% de los ministros nuevos que salen de seminarios bíblicos, de escuelas bíblicas, de universidades bíblicas, renuncian, más del 70% antes de los 5 años. Se dedican a cualquier otra cosa, no aguantan el proceso, no soportan. Entonces, el entrenamiento previo del pastor es muy importante. Entonces, caso de David, volvemos a Biblia otra vez, Antiguo Pacto, y entonces viene Samuel a buscar al próximo rey, pero se da cuenta que ninguno de los que le mostró Isaí es. Y entonces Samuel se rasca la calva y se coge la barba y dice, pero ¿cómo así? Dios, yo sé escuchar la voz de Dios, yo sé cuando Dios me habla. Y Dios me dijo que dejara de llorar a Saúl porque tenía que venir a esta tierra, acá donde este señor Isaí, y que aquí iba a encontrar el rey. Y Dios me habla y me dice, no mires lo alto, no mires la fuerza del tal, no mires su apariencia física, porque yo miro el corazón. Entonces le pregunta a Isaí, bueno, ¿y no tienes más hijos? Y Isaí dice, no, yo no tengo más hijos. El ignorado, el rechazado, el que estaba por allá cuidando las ovejitas que ni en la casa le dan de comer. Pero note esto, antes de recibir el llamado fuerte ahí en la casa de su papá por medio del profeta Samuel, pasó algo. Y es que él en el desierto había recibido su entrenamiento. David no lo sabía. Isaí, su padre, no lo sabía. Sus hermanos no lo sabían. Su mamá no lo sabía. Nadie sabía que en el desierto, en el lugar donde su papá lo había enviado lejos a cuidar unas pocas ovejas, había estado siendo entrenado por Dios en ese lugar con leones, con osos, para poder enfrentar a un gigante que ni siquiera Saúl, que de hombros para arriba era el más alto de todo Israel, ni siquiera él quería enfrentar por temor. Dios había tenido un tiempo de entrenamiento a David para llegar a matar a Goliat. Después de que es ungido, recuerda usted que él se la pasaba tocando el arpa, pues tenía mucho tiempo libre en las noches, entonces estaba entrenándose en la adoración, entrenamiento, solo. Nadie lo veía, no era un músico reconocido, no era que lo contrataban le pagaban por ser músico, no, solito. Pero mire el caso, el líder del pueblo de Israel, el rey Saúl, resulta endemoniado. Usted conoce la historia, usted ya está en seminario bíblico, esto es discipulado 1. Entonces, esta historia la cuenta primera de Samuel. Entonces, resulta endemoniado por su alejamiento del Señor, por ser tan terco con Dios. Dios se aleja de él y viene un demonio y lo atormenta. Entonces dice, tráiganme un músico para que me dé calma. Entonces, hay un pasaje maravilloso que dice que alguien habla bien de David y dice, yo conozco a uno que es de hermoso parecer, que toca bien, que es prudente al hablar, es hijo de Isaí. Y Samuel dice, con esas características más que suficiente, mándemelo traer. Necesito a alguien que toque y me traiga algo de paz. Entonces viene David y mira acá comienza otro proceso de entrenamiento para David. Porque una cosa fue su entrenamiento en la soledad, cuidando esas ovejas de osos y leones, peleando. Otra cosa fue su entrenamiento en el campo de guerra en contra de Goliat.
y otra cosa fue estar en palacio. Y en palacio empieza otro entrenamiento, porque él empieza a tocar el arpa y dice que el espíritu inmundo en algunas ocasiones se fue del cuerpo de Saúl, del rey, pero por ahí en otras no se fue. Y estaba David ahí ministrado, tocándole al Señor, adorando a Dios, cuando medio mira por el rabillo del ojo y viene una lanza que lo va a atravesar en el pecho. Y se corre rápido y se alcanza a quitar porque Saúl endemoniado lo quiere matar. Y eso sucedió varias ocasiones hasta que tiene que, con la ayuda del hijo del propio Saúl, de Jonatán, tiene que huir. Durante más de 10 años hay otra etapa de entrenamiento para David. Entonces mire que hay varias etapas de entrenamiento para David. La soledad del desierto con las ovejas. eh, en esa etapa él es menospreciado por su padre, ignorado por su familia. Esa etapa de uno ser ignorado, de no estar solo. Esa etapa es importante. Esa etapa forma mucho el carácter, porque esa etapa nos forma para no creernos mucho, para que cuando lleguemos a matar a Goliat y lleguemos a palacio, esa fama no nos haga daño. Entonces, si de repente usted en la iglesia es ignorado, de pronto no lo tiene mucho en cuenta, de pronto el pastor tiene más en cuenta a otros y a usted no, tenga en cuenta esto, es que Dios está formando su corazón, porque Él sabe que si de repente Dios lo coloca, Él lo coloca usted en el altar ya, le da un ministerio ya, lo pone como pastor ya, a usted le puede hacer daño a su corazón y usted se puede llenar de rebelión, se puede llenar de orgullo. Ay, ay, ay. Entonces él tiene que huir nuevamente al desierto, muchos años, más de 10 años, toda su juventud se la pasa huyendo de Saúl porque lo quiere matar. Es una etapa diferente, una etapa ya de formarse como guerrero, porque él va, y ojo con esta etapa de guerrero, porque él va y se encuentra con los más desgraciados de los desgraciados, con los endeudados, con los afligidos, con los que se querían suicidar, porque están muy endeudados. Y los convierte en un tremendo ejército, al punto que se convirtieron en los valientes de David, los llamados. Entonces, en ese momento empieza otra etapa diferente y bonita de la vida de David. Él, digamos que no está pensando en ser rey, ya como que se le olvidó eso, y él por lo menos está sobreviviendo y ya está formando un ejército fuerte. Y esa es la etapa de la lealtad. La etapa del guerrero es una etapa de liderazgo, sí, donde él empieza a entender cómo puede ser líder, porque él ahora empieza a formar menospreciados vagabundos y gente que no tiene nada y los convierte en tremendos guerreros y en tremendo ejército. Gloria a Dios. Esa etapa de persecución se termina convirtiendo en la etapa donde uno se convierte en líder y aprende a liderar gente y a convertir a endeudados y menospreciados en gente de guerra. Pero también es una etapa de lealtad, porque en esa etapa Saúl lo sigue persiguiendo y en una cueva David tiene la oportunidad de matarlo y solamente al cortar con la espada la punta del manto de Saúl en esa cueva, se da cuenta que eso fue un pecado. Dice, yo no puedo tocar el manto del ungido. Al ungido nadie lo toca. Eso se llama lealtad. Dios a un pastor, antes de colocarlo a ser pastor, lo tiene que enseñar a ser leal. Entonces mire todas estas etapas. La etapa de la soledad, la etapa de ser ignorado, la etapa de pelear con osos, con leones, con gigantes, la etapa de palacio, la etapa de vivir en palacio, la etapa de ser perseguido, la etapa de ser guerrero, de ser líder, la etapa de aprender la lealtad. Porque si algo tiene que ser un pastor es ser leal, leal con otros pastores, leal con otros siervos de Dios, leal con su iglesia, leal con su familia. Uy, tenemos que hablar mucho, mucho, mucho de la familia. Mucho, mucho. O sea, vuelvo y les digo, este es un tema, esto es una materia de mucha tela por cortar. Pero bueno, está David en ese momento, me va a tomar los últimos minutos. Y ya está la etapa regia. La última etapa de David es la etapa regia. Qué bonito que esto quede grabado porque les va a ayudar muchísimo. Está en la etapa regia donde ya él llega a ocupar el lugar del antiguo rey. Recuerden, David no mató a Saúl y hasta el último momento él lo respetó como el ungido de Jehová.
Porque cuando llega un soldado diciendo, ay, yo fui el que lo maté, que no sé qué, le digo, usted está loco, ¿cómo se le ocurrió tocar al ungido? Y lo mandó a matar. Porque para David el ungido de Jehová era el ungido de Jehová. Entonces uno tiene que aprender como pastor a respetar las autoridades, a respetar a otros pastores. Mire, yo aprendí, yo estoy bajo la cobertura de manera principal del apóstol Henry Figueroa, presidente de ANI. Pero yo tengo otras autoridades. Para mí David Borges es una autoridad. Para mí eh, Francisco, el apóstol Francisco es una autoridad. La pastora Luz Marina es una autoridad. Yo aquí estoy bajo la autoridad de la pastora Luz Marina. Yo aquí no hago lo que se me da la gana en el seminario, en esta fundación. Ella es la que manda y yo he aprendido a hacer caso. Escúcheme este principio. Un ministro, escúcheme bien, un ministro que respeta la autoridad tendrá autoridad. La unción que honras es la unción que recibes. La unción que menosprecias es la unción que se va de tu casa. No puedes ser una persona de autoridad sin honrar la autoridad y estar sujeto a autoridad. Eso fue lo que Jesús aplaudió por allá de un soldado romano, de un comandante romano, cuando le dijo, no soy digno de que vayas a mi casa a hacer el milagro. Di la palabra. Y solamente diciendo la palabra, ese poder que tiene tu palabra va a llegar, en el espíritu va a llegar a mi casa y va a sanar a mi hija. Di la palabra. Porque yo soy un hombre, dijo el soldado romano, comandante romano, yo soy un hombre bajo autoridad. Y le digo a este, venga y viene, y a este, vaya y se va. Y yo sé que tu autoridad no es humana, tu autoridad es espiritual. Y si tú mandas la palabra, mandas vida a mi casa. Entonces Jesús aplaudió eso. Jesús dijo, nunca había encontrado tanta fe, sino en un extranjero, imagínense. Porque había entendido el principio de la autoridad. Y una persona que entiende el principio de la autoridad se somete a una autoridad mayor todo el tiempo. A mí me invitan a predicar. El año pasado empezaron a llover invitaciones para un lado, para el otro, acá en diferentes partes de Colombia. Y yo lo que hacía, lo primero que he hecho, ¿sabe? Porque eso lo aprendí hace muchos años. Me comunico con mi apóstol, con mi mentor, con mi padre. El apóstol Henry, me invitaron a tal lado, quiero ir, me están invitando, quiere que una iglesia grande, quiere que entrene sus líderes, quiere que haga esto, quiero que haga lo otro, ¿tú qué piensas? Ve en paz, ve, deja todo organizado. Siempre, gracias a Dios, siempre me ha dado esa confianza y bien. Eso es bonito. Eso es bonito cuando tú vas enviado por tu autoridad. No es que ya tengo un llamado a ser pastor y entonces al otro día ya estoy alquilando local y abandono la iglesia y abandono a mi pastor. Never, grave, la embarraste, empezaste mal. No, ya me están diciendo en la iglesia que soy pastor porque prediqué mejor que el pastor el domingo pasado. Entonces ya hay gente que me reconoce. Entonces voy a llevarme a algunos hermanitos de la iglesia y voy a abrir mi propia obra. Primera de Rebeldes 4:8. Y cuando te venga las consecuencias, entonces te vas a acordar. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer como pastor? Yo a los rebeldes, ¿sabe qué hago? Los suelto, los suelto. Vayan, estréllense, vayan en duro y los bendigo. ¿Te quieres ir? Yo te bendigo. Yo no sé quién para maldecir a nadie, vete. Como Poncio, me lavo las manos. Y oro para que la misericordia de Dios nos alcance porque yo sé las consecuencias que tiene el corazón rebelde. Entonces, la unción regia. Ya viene David y se convierte en rey. Llega al palacio, llega a cumplir el propósito de Dios. Miren el proceso. El proceso de David fue de años. Y podríamos sentarnos aquí toda la noche hablando del proceso de todos los hombres de Dios en la Biblia. Procesos de años, de décadas. Moisés, 80 años. Abraham, 25, creo que fue. Isaac, Jacob, todos los 2 años que duró por allá lejos de su tierra, pensando que su hermano se volvió a matar. David, Elías, Eliseo. Eliseo corriendo detrás de Elías ahí, y Elías un profeta duro y no lo quería, y lo quería formar duro. Y ahí decía, vaya para su casa, no fastidie. Y ahí firme, fiel, 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 fiel. Sea fiel con su pastor, sea fiel con su pastora, sea fiel con su iglesia. Caramba.
Una de las cosas que más odio son pastores que se la pasan mirando a ver cómo sacan personas de otra iglesia. Eso no se hace, eso no está bien. Hay que respetar el ministerio de otros. Eso vamos a hablar más adelante. Pero dejemos las bases sentadas con esta clase introductoria, mis amados alumnos, y que Dios nos ayude a entender. Mira, si tú eres pastor, como te digo, yo sé que viviste unos procesos pasados antes de empezar tu ministerio. Cuando empezaste el ministerio viviste unos procesos, pero recuerda esto, los procesos no terminan. Siendo pastor, el Señor va a tener que seguirte formando, porque tú eres el ángel de la iglesia, tú eres el que más ejemplo tiene que dar, tú eres el más, tienes que ser el más espiritual de la casa. Procesos familiares, procesos económicos. Uy, de eso vamos a hablar la otra semana fuerte. El Señor nos ayude. Y tú, amada hermana, amado hermano, que no eres pastor ni tienes ese llamado, protege y cuida al ángel, protege y cuida a tus pastores, a tu apóstol, a tu pastor, a tu pastora. Con esta reflexión nos quería dejar ya para finalizar la clase del día de hoy. Dios los bendiga, Dios los guarde. Espero que haya sido de provecho y que hayamos podido crecer y aprender. Y falta todavía. Vamos a ver varias cositas. Tengo por acá en mi mano un libro que me regalaron hace muchos años. Me bendijo mucho. Una guía práctica al pastor y su ministerio. Y a pesar de que es un libro viejo, un libro ya antiguo, y donde de pronto cuando lo escribieron no existía el internet, nada de eso y muchas cosas, pero es muy práctico. Si alguien lo quiere comprar, búsquelo. Es una bendición. Se llama El Pastor y su Ministerio, una guía práctica. Ayuda mucho. Yo sé que los va a bendecir mucho. ¿Listo? Creo que yo lo tengo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Un abrazo desde la distancia, desde acá, desde mi hogar, desde el calor de mi hogar. Un abrazo, los amamos mucho. Nos vemos el próximo martes. Dios los bendiga. Gracias, maestro. Ha sido muy linda la enseñanza. Espero que para todos haya sido muy edificante. Bueno, un abrazo para todos y ha sido una alegría estar compartiendo esta noche con mi pastor Alex y bueno, y con todo el grupo de estudiantes que sigan adelante anhelando más de conocer de Dios. Bendiciones. Bendiciones, mi pastor. Muchas bendiciones, muchas gracias por su tiempo y sus enseñanzas y bendiciones para todos mis hermanos. Dios bendice. Bendiciones, Un pastor. abracito, pásalecito.